Suma Uri Takeranaka, hoy día vamos a empezar la unidad 2, que son nuevos contenidos sobre el cuerpo humano, y se llama Sumakamaña, que significa vivir bien, y que eso también implica cuidar nuestra salud. Para eso necesitamos también conocer nuestro cuerpo. Entonces hoy día vamos a ver cómo decir las partes de mi cuerpo y también decir que me duele algo, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. La clase número 1, como dice, es una caja, mis enfermedades o mis dolores. Entonces vamos en esta unidad ubicar algunas partes del cuerpo y decir cómo preguntar y cómo indicar que nos duelen, ¿ya? Cuando estamos enfermos. Hoy día vamos a ver cuerpo humano, algunas palabras sobre partes del cuerpo, entonces, y también el posesivo jawa, vamos a practicar un poco eso que ya hemos visto antes, y cómo decir me duele la aymara, que sería usutu. Ya, entonces vamos a practicar la pronunciación. Repitan después de mí. Preke. Cabeza es preke. Diente es la cachaca. La cachaca. Repitan. La cachaca. La garganta es malca. Malca. A ver, repitan. Malca. El corazón, hay otra forma también para decir corazón, pero esta vamos a ocupar ahora, que es la más simple. Es chuima. Chuima, corazón. Chuima también significa pulmón. Siguiente, el estómago. Estómago en aymara sería puraca. Ahora repitan, puraca. La espalda sería Hikani, 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 repitan, Hikani. El brazo o la mano sería Ampara. Acá en Neymar no hay diferencia entre brazo y mano, todo esto. Ya, Ampara. Ahora, recordemos que para decir que algo cuando es mío, simplemente lo termino con las sílabas Jawa. Jawa, esta forma va la sílaba Ja, que es mi, y Wa, que es en este caso. Por ejemplo, si ella pregunta, ¿Kunasa qué es? Vamos a decir entonces, la parte del cuerpo terminada con Jawa. Y en este caso sería la cachaca jawa. Diente, la cachaca, mío, mi, ja, y wa, que significa es. La cachaca jawa. Diente mío es o es mi diente. Entonces, a ver, si nos podemos acordar, ¿cómo sería es mi cabeza? ¿Ven ustedes? Que jawa. ¿Cómo diríamos ahora? Es mi diente. La cachaca jawa. Es mi corazón. Chuy Mahawa. Es mi brazo. Amparajawa. Es mi estómago. Sería Puracajawa. Es mi garganta. Malcajawa. Ahora, de la misma forma, podemos también con las partes del cuerpo consultar y decir qué parte del cuerpo nos duele. Entonces vamos a preguntar primero, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan? El saludo, Kamisaraki, ¿cómo estás? Ahí también podemos decir, si no está bien, puede decir maija maija. Eso también lo hemos visto en clases. Maija maija, que significa más o menos. O también puede decir kun jamastasa. Otra pregunta que significa lo mismo. ¿Cómo estás? Kun jamastasa. Y ahí también uno puede decir hani walikikti, que significa no estoy bien. Hani walikikti. Hani que significa no, waliki bien, y estoy sería kti en negativo. Hani walikikti. Ya. Y ahora para decir que me duele algo, vamos a decir kunas ustam, ¿qué te duele? Kunas ustam, ¿qué te duele? Empieza el diálogo entonces con preguntando, kunas ustam, ¿qué te duele? Y uno puede responder el órgano, la parte de cuerpo, cualquiera que sea, y la palabra usutu. Usutu significa me duele. Usutu significa me duele. Entonces, por ejemplo, podemos decir,
me duele el estómago así. Puraka usutu. Primero el estómago, después usutu. Entonces, puraka usutu significa el estómago me duele o me duele el estómago. En colores, acá sería de nuevo entonces el órgano y después la palabra usutu, el verbo usutu. Por ejemplo, puraka usutu. Entonces lo único que va a cambiar va a ser la parte del cuerpo que vamos a cambiar. Puraka usutu significa entonces estómago me duele. Entonces, practiquemos. ¿Cómo diríamos? ¿Me duele el diente o la muela? Sería la cachaca usutu. La cachaca usutu. ¿Cómo diríamos? Repitan. La cachaca usutu. Y ahora, ¿cómo diríamos? Me duele la espalda. Como este caballero que está acá. Me duele la espalda sería hikani usutu. Hikani usutu. Ya, a ver, otro ejercicio que también lo vamos a hacer en clase, así que prepárense, porque voy a preguntar cosas como esta. Acá tienen todas las palabras, todo el vocabulario y las 7 palabras que estamos viendo ahora. ¿Y cómo diríamos entonces esto? Aquí está cómo se forma la oración de Neymar. Recuerden, parte del cuerpo, después usutu. ¿Cómo diríamos entonces? ¿Me duele el corazón? Sería primero chuima usutu. Chuima usutu. Y ahora, ¿cómo diríamos? ¿Me duele el brazo? Sería amparo usutu. Ampara usutu. Seguimos. Ahora al revés. ¿Qué significa esta oración en Aymara? Peke usutu. ¿Qué significa peke usutu? Significa me duele, ¿qué cosa? Me duele la cabeza. Siguiente. ¿Qué significaría ahora? Malka usutu. Malka usutu. A ver, sería me duele la garganta. Eso, me duele la garganta. Y última. Esta última sería entonces la cachaca usutu. La cachaca usutu, ¿qué significaría? Sería eso, me duele el diente. Eso es lo que es por hoy día. Así que practican un poco, practican la parte del cuerpo, porque la vamos a ocupar. Pueden escribirla en una hojita aparte también, para que la tengan a mano. Jique sin cama, Guaguanaca. Cuídense mucho.